a ver hoy el mismo tema, lo que es razones, proporciones y tasas, y también porcentaje. Entonces, tenemos lo que es el primer concepto en el material, lo que es una razón, y me dice que es la comparación de dos cantidades, ¿verdad? Hace la comparación entre dos cantidades. A y B, ¿verdad? Entonces, esto sería alguien me sacó de la pantalla, no sé. Ahora, ¿la están viendo la pantalla? Sí, Sí. se ve. Entonces les decía, la razón es la comparación de dos cantidades, o sea, la relación que existe en esas dos cantidades. Entonces, para calcular la razón, vamos a utilizar el cociente A entre B. Es A el número de elementos de la cantidad 1 y B el número de elementos de la cantidad 2. Luego vamos a calcular una proporción y me dice que una proporción es la razón que compara un valor, ¿verdad? O una cantidad con respecto a un todo. Y el porcentaje me indica que es una proporción multiplicada por 100. Entonces, para calcular una proporción, es el cociente entre el número de elementos de esa cantidad entre el número total de elementos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Este ejemplo me dice, en una frutería hay 25 manzanas y 35 naranjas. Calcule, inciso A, la razón entre manzanas y naranjas. Inciso B, la proporción de manzanas. Y el último inciso dice que calculemos el porcentaje de manzanas en la frutería. Entonces, vamos a calcular cada uno de esos incisos. Bueno, de acuerdo al ejercicio, tenemos de información que pues en esa frutería hay 25 manzanas y 35 naranjas, ¿verdad? Ustedes pueden ver en el material que trata sobre la cantidad de mujeres y hombres en una clase, ¿verdad? Pero se calcula de la misma manera, ya sea la razón, la proporción y el porcentaje. Entonces, en el inciso A, dice que calculemos lo que es la razón entre manzanas y naranjas. Entonces, ustedes van a decir, bueno, para calcular la razón necesitamos dos cantidades. ¿Quién va a ser la primera cantidad? Pues el primer conjunto que nos estén mencionando, en este caso serían las manzanas, y la cantidad 2 sería la cantidad de naranjas. Entonces, la razón de manzanas entre naranjas, con respecto a las naranjas, sería 25 sobre 35, ¿verdad? La cantidad de manzanas sobre la cantidad de naranjas. Si ustedes encuentran el cociente y si lo dejan a decimales, a dos decimales sería 0.71 y si lo dejan en fracción sería 5 sobre 7. Entonces, estos resultados de razón los podemos interpretar. Entonces, hay dos tipos de interpretaciones, depende si usted está utilizando el decimal o está utilizando la fracción. Entonces, vamos a poner la primera interpretación utilizando lo que es el decimal. Entonces, vamos a decir el número de manzanas es 0.71 veces el número de naranja. Ahí está. Entonces, recuerden, en la razón estamos haciendo la comparación entre dos cantidades. Entonces, si vemos el resultado en porcentaje, no, en porcentaje no. Si vemos el resultado en decimal, lo podemos interpretar de esta manera. El número de manzanas, ¿verdad? O sea, la cantidad 1
es 0.71 veces el número de naranjas. Y si vemos ese resultado en fracción, ¿verdad? Hacemos la comparación entre esas dos cantidades. El numerador me está indicando lo que es las manzanas y el denominador me está indicando lo que es la cantidad de naranjas. Entonces vamos a decir, en la frutería, existen 5 manzanas por cada 7 naranjas. Esa es una forma de interpretar, otra forma de interpretar lo que es la razón teniendo la fracción, ¿verdad? En la frutería existen 5 manzanas por 7 naranjas, por cada 7 naranjas. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, si no tienen preguntas, vamos a pasar a resolver el inciso B. En el inciso B tenemos que calcular una proporción y la proporción es la proporción de manzanas en la frutería, ¿no? Entonces, siempre tomamos lo que es esta información, la cantidad de manzanas y la cantidad de naranjas. Entonces, vamos a calcular la proporción de manzanas. P manzana, ¿verdad? Esa es una forma de notación, ¿verdad? Ustedes solamente lo pueden identificar por P. Entonces, recordemos. Para calcular proporción, dice que es el número de elementos de esa cantidad. En este caso, esa cantidad nos está representando lo que es la cantidad de manzanas y entre el número total de elementos. Entonces, aquí, ese número total de elementos me representa el número total de frutas que hay en esa frutería. Entonces, la proporción de manzanas, el número de esa cantidad son las manzanas y el total de frutas o el total de elementos, pues tenemos que sumar tanto las manzanas y lo que es las naranjas. Entonces, al final nos queda un cociente entre 25 sobre 60. Si resolvemos ese cociente en la calculadora y tomamos lo que es, ¿vale? El 25 que tiene arriba es solo únicamente de manzanas, entonces. Sí, porque estamos calculando lo que es la proporción de manzanas. Entonces la cantidad, a usted le indica la cantidad de manzanas. Si ve, la fórmula dice proporción, número de elementos de cantidad. Los elementos de las manzanas, la cantidad de manzanas, sobre el total, ¿verdad? En este caso, estamos tomando el total de frutas que hay en esa frutería. Ponga otro ratito la fórmula, porfa, Liz. Ya, gracias. Ahí está. Entonces, si al momento de realizar este cociente y tomamos lo que es la parte decimal, lo dejamos a 2 cifras, nos quedan 0.42. Si lo dejamos en fracción, es 5 sobre 2. Podemos interpretar este resultado de dos maneras, ¿Qué ¿verdad? fue lo que hizo Siendo después que, del resultado 0.42 para que le diera 5 bueno, sobre si 2? usted tiene una calculadora Casio FX MS, para encontrar lo que es la fracción, usted presiona la tecla A entre C. Así encuentran la fracción, ¿verdad? Teniendo el resultado, presionan esta tecla y encuentran la fracción. ¿Puedes apagar tu micrófono? ¿Pueden apagar el micrófono, por favor? Porque sí se escucha bastante interferente.
En el caso que no le dé una fracción exacta, ¿verdad? Entonces usted presiona primero la tecla Shift y luego esa tecla A, B entre C. No sé si quieren probar, a ver si logran encontrar la fracción. Primero ingreso el 0.42. No, Luego, hace el siguiente. Sin borrar el resultado, presiona la tecla A, B entre C o Shift A, B entre C. Si no le funciona solamente tocando la tecla A, B entre C, presiona primero Shift y después la tecla A, B entre C. Si es una Casio, ¿verdad? FX82MS. Si es otro tipo de calculadora, el procedimiento es distinto. sí, ya me dio, muchas gracias. Bueno, entonces así encontramos lo que es la fracción en ese tipo de calculadora. Les mencionaba, podemos interpretar este resultado teniendo lo que es el decimal o la fracción. Entonces, si tomamos lo que es el valor decimal, vamos a decir que el 0.42 de las frutas son manzanas, ¿verdad? Esto es lo que nos está indicando, porque estamos calculando la proporción de manzanas. Entonces, vamos a decir que el 0.42 de las frutas son manzanas. Ahora, si vemos el resultado en fracción, recordemos, estamos comparando numerador, cantidad de manzanas, y el denominador, el total de frutas, ¿verdad? Eso estamos haciendo, comparando esta cantidad que son las manzanas entre el total de frutas en esa frutería. Entonces vamos a decir, en la frutería existen 5 manzanas por cada 12 frutas. Eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Haciendo la comparación entre la cantidad con respecto a un todo. Por eso decimos, en la frutería existen 5 manzanas por cada 12 frutas. ¿Tienen alguna pregunta? Licenciada, para interpretar, ¿tiene que ser de las dos maneras o la que más nosotros creemos que es la correcta? No, dependiendo del resultado que usted está utilizando. Si está utilizando un decimal, pues la interpretación se hace como lo hicimos en la primera forma. Si usted está utilizando la fracción, pues la interpretación se hace como la segunda manera que la colocamos. Usted elige cuál de los dos resultados va a utilizar, si en decimal o en fracción. Muchas gracias. Básicamente siempre se usa en decimal, ¿verdad? Si ustedes ven, recuerden, calcular proporciones es calcular frecuencias relativas. Y cuando vimos lo que es las tablas de distribución de frecuencias, la frecuencia relativa siempre la dejábamos en decimal, ¿verdad? Por eso, básicamente las proporciones se dejan en decimales. Pero si a usted le dicen que lo expresa en fracción, pues ya sabe cómo expresarlo en fracción y cómo hacer su interpretación. Bueno, y el último inciso, el inciso C, me dice que calcule el porcentaje de manzanas en esa frutería. Entonces, recuerden, vamos a ver la fórmula. Dice el inciso C, ¿cuál es el porcentaje de manzanas en la frutería? Recuerden que calcular porcentajes es calcular frecuencia relativa porcentual, que es igual a una proporción multiplicada por 100. Entonces, ¿cómo? Lo que nos están solicitando es el porcentaje de manzanas, necesitamos la proporción de manzanas por 100. Y si ustedes ven en el inciso anterior, ya calculamos la proporción de manzanas, ¿verdad? Utilizan cualquiera de los dos resultados, la fracción o el decimal, ¿verdad?
depende el decimal a cuántas cifras les estén diciendo que la dejen, ¿verdad? Entonces, el porcentaje, recuerden que para expresar el porcentaje siempre se utiliza el símbolo, ¿verdad? De porcentaje. Entonces, la proporción de manzanas es el 40, el porcentaje de manzanas es el 42%. Entonces, ¿cómo interpretar ese resultado? No calculamos la proporción de manzanas porque ya estaba en el inciso anterior, ¿verdad? Entonces, solo hicimos uso del resultado y lo multiplicamos por 100. Ahora, ¿cómo vamos a interpretar ese resultado? Vamos a decir el 42% de las frutas son manzanas. Ahí está. Para interpretar porcentajes es de esta manera. El 42% de la fruta, en este caso, ¿verdad? Que se está tratando de esta fruta, son manzanas. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, entonces, ¿verdad? Esos son los primeros 3 conceptos que se ven en este último material, lo que es razón, proporción razón, proporción y porcentaje. Ahora ya vimos un ejemplo, ¿verdad? De esos 3 conceptos. El último concepto y el más importante, ¿verdad? Es el de tasa, que a partir de este tema ustedes resuelven los últimos ejercicios de la tarea, los últimos 2, creo, o últimos 3 ejercicios de la tarea, no recuerdo. Bueno, ¿qué nos dice que es tasa? Nos dice que es la comparación entre los casos potenciales y los casos reales. También este tipo de tasas, pues, se utilizan mucho en el área de la salud. ¿Por qué motivo? Porque es una medida demográfica, ¿verdad? Son una herramienta estadística y se refiere a la frecuencia relativa con que se producen ciertos acontecimientos en relación a la población media existente durante el tiempo que se han registrado tales acontecimientos. Entonces, dependiendo, ¿verdad?, del tiempo utilizado, se pueden calcular este tipo de tasas y dependiendo de cierta cantidad, ¿verdad? Esa cantidad o ese valor va a depender de este K que ustedes ven en cada una de las formulitas. Ese valor de K, pues, puede ser, aquí se lo voy a escribir, 1, puede ser 10, puede ser 100, puede ser 1000, ¿verdad? 10,000, los que sean. K es un múltiplo de 10. Recuerden, K es un múltiplo de 10. Cuando ustedes no le indiquen lo que es ese valor de K, pues, si no le indican el valor de K, siempre van a utilizar 1000. Recuerden, si no le indican el valor de K, K siempre va a ser igual a 1000. Siempre se usa esa cantidad. Bueno, dentro de esas medidas demográficas está Licenciada, lo que es, ¿mande? no importa si estamos trabajando con números enteros o decimales, casi siempre va a ser 1000. Sí, exacto. K siempre va a ser 1000 mientras no se lo indiquen, ¿verdad? Esa cantidad de K. Gracias. Bueno, entonces, no sé si ustedes han escuchado decir tal vez en las noticias y tal vez ahorita en esta pandemia que estamos pasando, que dicen la tasa de mortalidad es de tanto, ¿no? Entonces, la tasa de natalidad o no sé si han escuchado alguna de estas tasas que vamos a ver. Entonces, ahorita vamos a ver cómo calcular ese tipo de tasas. La tasa es una razón, ¿verdad? La razón que se realiza para comparar dos cantidades. Por ejemplo, tenemos lo que es la primera tasa, la tasa bruta de mortalidad. O sea, para calcular este tipo de tasa, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Verdad? Es la razón entre dos cantidades.
En este caso, en el numerador necesitamos el número total de muertes durante un año y la tasa, perdón, en el denominador necesitamos lo que es la población total a julio 1, ¿verdad? Multiplicado por ese valor de K, que ya dijimos que si no nos indican el valor de K, utilizamos 1000. Ahora, la tasa de mortalidad materna. ¿Cuándo utilizamos la tasa de mortalidad materna? Cuando, por decirlo así, en un año queremos saber cuántas mujeres murieron, ¿verdad? En el proceso de parto. Entonces, ahí utilizamos la tasa de mortalidad materna, ¿verdad? ¿Qué necesitamos para encontrar esa tasa de mortalidad materna? Numerador, número de muertes debido a causas puerperales durante un año. Bueno, las causas puerperales me indican aquellas causas atribuibles a alguna fase del parto, ¿verdad? Son muertes de madres que mueren durante el parto. A eso se refiere causas puerperales. Y en el denominador necesitamos lo que es el total de nacidos vivos durante el año, multiplicado por ese valor K. Ahora, la siguiente tasa es la tasa de mortalidad infantil. Entonces, para calcular la tasa de mortalidad infantil, ¿qué es lo que encontramos? ¿Cuántos niños mueren, verdad? Con edades menor a un año. Eso, para encontrar la tasa de mortalidad infantil, cuando encontramos tasa de mortalidad infantil, eso es lo que estamos encontrando, ¿verdad? ¿Cuántos niños fallecen antes, o verdad, antes de cumplir un año o menores de un año? Entonces, ¿qué necesitamos? En el numerador necesitamos el número de muertes de niños menores de un año durante un año, y en el denominador necesitamos lo que es el total de nacidos vivos durante el año, multiplicado por ese valor K. Ahora, en la tasa de mortalidad neonatal, cuando calculamos tasas de mortalidad neonatal, lo que estamos encontrando es la cantidad de niños que mueren antes, ¿verdad?, de los 28 días de vida. Entonces, ¿qué necesitamos? El número de muertes de niños menores de 28 días durante un año. En el denominador, el total de nacidos vivos durante el año, ¿verdad?, multiplicado por K. Tenemos otra tasa. Ya aquí ya son tasas de natalidad. La anterior eran todas tasas de mortalidad, ¿verdad?, las muertes. Aquí me indican la tasa bruta de natalidad. Pues para encontrar esta tasa, al momento de encontrar este tipo de tasa, lo que vamos a encontrar es cuántos niños pues nacieron con vida durante un año, ¿verdad? Eso es lo que vamos a estar encontrando, la cantidad de niños que nacieron con vida durante un año. Entonces, ¿qué necesitamos? En el numerador necesitamos lo que es el total de nacidos vivos durante un año, y pues en el denominador necesitamos lo que es la población total multiplicado por un K. Y por último es la tasa general de fertilidad. Y pues esta tasa también nos va a indicar el número total de nacidos vivos durante un año, pero con respecto al número de mujeres fértiles, ¿verdad? En edad fértil. Entonces, tenemos lo que es tasa general de fertilidad. Será igual al número total de nacidos vivos durante un año sobre el número total de mujeres en edad fértil. Entonces, la edad fértil se le conoce a las edades entre 15 y 44 años o entre 15 y 49 años, ¿verdad? La edad fértil está considerada entre 15 y 44 años o entre 15 y 49 años. De acuerdo a los datos, pues esas son las edades fértiles, ¿verdad?, para las mujeres. Bueno, estas 6 tipos de tasa, si ustedes ven, aquí están sus formulitas, ustedes deben de sacarla en sus apuntes. ¿Por qué motivo? Porque muchas veces solamente van a hacer uso de ella, ¿verdad? Aplicar la fórmula, encontrar o identificar los datos que ustedes necesitan a partir de una tabla. Pero muchas veces
van a necesitar, a partir de la fórmula de cualquiera de este tipo de tasas, usted va a despejar para, ya sea para el numerador o el denominador. Entonces, usted por eso debe de agregar estas 6 fórmulas en sus apuntes, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar al ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo número 1. A partir de este ejemplo, pues, nos presentan los indicadores y las cantidades. Los indicadores y las cantidades. Ahora, ya casi va a terminar la reunión, me indica Alison. Entonces, vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Con el mismo enlace vamos a volver a entrar, porque necesito explicarles estos 2 ejercicios que en realidad son bien importantes porque se parecen a los ejercicios que ustedes tienen en la tarea. Vamos a seguir, ¿verdad? A ver hasta dónde alcanzamos. Entonces, dice, se reportaron los siguientes datos anuales para cierta región geográfica. Entonces, de estos datos nos mencionan lo que es la población estimada a julio 01. Pues en esa región geográfica, ¿verdad? Hay una población de 627.500 habitantes. Ahora, los nacimientos de niños vivos, pues en ese año se contaron un total de 13.542. Mujeres en edad fértil, pues hubo un total de 61.833 y un total de nacimientos inmaduros o prematuros de 1.253. Ahora, aquí tenemos lo que es las muertes fetales. Dentro de ellas están los que tienen menos de 20 semanas de gestación, que fue un total de 365. Entre 20 a 27 semanas de gestación, 123. De menos de 28 semanas o menos, 132. Y duración desconocida de gestación, muerte, pues es de 12. Ahora aquí tenemos las muertes, ¿verdad? El total de muertes en todas las edades, que fue un total de 6.300. Dentro de ese total de muertes tenemos los menores de 1 año, un total de 273. De menos de 28 días de edad, 230. Muerte por inmadurez o prematura, 3. Y muerte de madres es igual a 18. Esa es la información que tenemos de esta región geográfica, ¿verdad? Todos estos datos son durante un año, los que ocurrieron durante un año, ¿verdad? Esa es la información. A partir de estos datos vamos a calcular lo que es la tasa bruta de natalidad, la tasa general de fecundidad, la tasa bruta de mortalidad, la tasa de mortalidad materna, la tasa de mortalidad infantil y la tasa de mortalidad neonatal. O sea que vamos a estar haciendo uso de estas 6 fórmulas, ¿verdad? Y a partir de esta información que nos muestran en la tablita, vamos a indicar la información de cada uno de ellos. Bueno, entonces, aquí tenemos en el inciso A lo que es el cálculo de la tasa bruta de natalidad. Nos vamos a la formulita. Tasa bruta de natalidad, TBN. ¿Qué necesitamos identificar? El número total de nacidos vivos durante un año, la población total, ¿verdad? Esos 2 datos son los que necesitamos. Recordemos que K, si no nos indican K, vamos a utilizar 1000. Bueno, entonces, a partir de este ejemplo, vamos a identificar esas 2 cantidades. Dice que en el numerador necesitamos lo que es número total de nacidos vivos. Ustedes pueden ver que en la tercera fila nos indican el total de nacidos vivos. Y en la segunda fila nos indican la población total en ese año, ¿verdad? Entonces, para calcular lo que es la tasa bruta de natalidad, vamos a hacer la solución del
inciso A, que es la tasa bruta de natalidad, será igual. Número total de nacidos vivos, ya identificamos que es igual a 13.542. 13.542. Entre la población total, que es 627.500. Multiplicado por ese valor de K, o sea, 1000. Entonces, esta operación la vamos a hacer en la calculadora. Ustedes pueden ir verificando, ¿verdad? Licenciada, Mande. ahí donde dice la tasa brutalidad, la tasa, la primera que estamos haciendo, la tasa bruta de natalidad, cuando se refiere al total de nacidos vivos, no importa que aquí en la fórmula dice número total de nacidos vivos durante un año. Siempre vamos a tomar... Sí, recuerde. Mire, ve, aquí dice datos anuales. O sea, todos estos datos que nos están presentando son durante un año. Toda la mañana. ¿Escucha? Les decía, estas tasas son calculadas a partir de datos anuales. Aunque aquí no les diga que estos nacimientos de niños no está agregado durante un año, pero si ustedes leen, dice datos anuales. ¿Sí? Todos estos datos son durante un año, los que suceden durante un año. Las tasas así son calculadas. Bueno, ustedes realizan este cociente y luego multiplican esta cantidad y dejan el resultado a una cifra después del punto, encuentran un resultado de 21.6. Ahora, las tasas son razones, ¿verdad? Razones. Vamos a interpretar este resultado. Entonces, para interpretar la tasa bruta de natalidad, vamos a decir, cada 1000 habitantes, o sea, el denominador, ¿verdad? Por cada 1000 habitantes, en promedio, hay 21.6 nacidos vivos. Eso es lo que nos indica, ¿verdad? Por cada 1000 habitantes en promedio hay unos 21.6 nacidos vivos. Así podemos interpretar lo que Licenciada, es. cuando nos referimos por cada 1000 habitantes es porque tomamos la K, ¿verdad? Sí, K igual a 1000. Si K fuese 100, entonces usted va a decir por Por cada cada 100, 100 habitantes, ajá. Ajá, exacto. Esa es una forma de interpretar lo que es la tasa bruta de natalidad. Así la podemos interpretar. Ahora, vamos a ver otra forma de escribir esa información o esa interpretación. Entonces vamos a decir 21.6 nacidos vivos por cada 1000 habitantes. Ahí está. 21.6 nacidos vivos por cada 1000 habitantes. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, ustedes ven, aquí solamente estamos haciendo uso de la fórmula, ¿verdad? Identificamos los datos a partir de la tablita y luego realizamos la operación en la calculadora. Ahora, vamos por el inciso B, lo que es la tasa general de fecundidad. Para la tasa general de fecundidad,
o de fertilidad, ¿verdad? Es la última tasa. ¿Qué necesitamos identificar? Numerador, número total de nacidos vivos durante un año entre el número total de mujeres en edad